¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá continuando con nuestros informes astrológicos en el 11.º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Y hoy tenemos de nuevo mucha información como la semana pasada. Vamos a trabajar centralmente con el ingreso de Saturno al signo de Aries que se va a producir el domingo de la semana que viene. Saturno es un planeta que se mueve bastante lento en el cielo, tarda 29 años y medio en recorrer los 12 signos del zodíaco, en dar una vuelta al Sol. Entonces, los tránsitos de Saturno son significativos y son muy movilizantes, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, el ingreso de Saturno a un nuevo signo no es algo que pase todos los días ni todos los años. Más o menos está 2 años y medio en cada uno de los signos del zodíaco. 2 años y medio, 3 años. Esta vez, por ejemplo, Saturno ahora entra el 25 en Aries, después retrograda. Los planetas muchas veces avanzan y retroceden desde la perspectiva de la Tierra en el cielo. Va a volver a Piscis el 31 de agosto y después vuelve a ingresar a mediados de febrero del año que viene para quedarse ahí hasta abril del 2028, o sea, va a estar casi 3 años. Entra, sale y después ya se queda en Aries definitivamente, trayendo algo que podríamos nombrar como el despertar de un sueño. Aries es el primer signo del zodíaco y entonces desde una perspectiva astrológica este ingreso de Saturno en Aries implica el comienzo de un nuevo ciclo. El pasaje de Saturno por Piscis implicó justamente la finalización de un gran ciclo, ¿no? Un momento de incorporación, de meter adentro todo lo que pasó hasta acá, como una especie de limpieza y de criba. Y en Aries, lo limpiado, lo filtrado, lo cribado y lo incorporado se disponibiliza a un nuevo gesto, un nuevo movimiento, que por lo general en un primer momento es muy inconsciente. No se entiende bien qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, para dónde vamos. Esto tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual específicamente en áreas que tienen que ver con el oficio, con la profesión, con la vocación. Saturno es el regente de Capricornio. Capricornio es un signo de tierra que tiene mucho que ver con el lugar que ocupamos en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué nos pasa con el afuera? Y Saturno tiene mucho que ver internamente también con los procesos de maduración. Entonces Saturno entrando en el signo de Aries abre una nueva etapa de maduración en nuestra vida. A grandes rasgos venimos del sueño pisciano en donde todo se indistingue, se vuelve confuso, no se entiende. Y vamos a encontrarnos con lo que es. ¿Qué es lo que efectivamente sucede? ¿Qué es lo que efectivamente hay? ¿Qué es lo que efectivamente somos? Estamos además en un tiempo de muchísima confusión. Esto viene pasando también porque Neptuno pasó por Piscis y entró en Aries. Y en ese movimiento también vivimos el final de un sueño. Saturno justamente tiene con Neptuno, con Piscis, una relación de mucha tensión. Si Piscis y Neptuno tienen que ver con la unidad y con el retorno a la unidad, Saturno tiene que ver con la separación, con esta realidad humana, concreta y tangible que de alguna forma contra la que nos chocamos, ¿no? Piensen a Saturno como una pared, como un límite, como un gran límite. Y en ese sueño, en esa cosa así como volada y abierta de lo neptuniano y de lo pisciano, de pronto nos encontramos con ciertos límites. El ingreso de Neptuno en Aries y el ingreso de Saturno en Aries tienen que ver con la emergencia de una realidad que durante una década más o menos, por Neptuno en Piscis y sobre todo en los últimos años, pudo volverse muy esquiva, muy borrosa, ¿no? Pudo nublarse, pudo confundirse mucho. Bueno, las cosas son lo que las cosas son, dice Saturno. Y Saturno en Aries empieza un proceso en el cual nos chocamos la cara contra las cosas que son como son. Lo cual puede ser de a momentos muy incómodo porque Saturno es un maestro impiadoso que nos fuerza a esa aceptación de la realidad, a ese contacto con la realidad. No necesariamente la realidad es más padeciente, más sufriente o más incómoda que la fantasía. Muchas veces nuestras fantasías implican lugares de muchísimo sufrimiento. No siempre la fantasía es algo agradable, dulce y hermoso. Pero en cualquier caso, esa aceptación de la realidad implica una pérdida. Saturno tiene mucho que ver con esto, con cortar, con perder, con dejar ir. Y ingresando en el signo de Aries, nos va a confrontar con la evidencia, por ejemplo, de
el odio, del enojo, ¿no? Con algo de lo que implica las circulaciones de odio que estamos viviendo en nuestra vida concreta y en nuestra vida social, los alcances que esto tiene, ¿no? Como nos vamos a chocar un poco con que hasta ahora podría describir la sensación de esto que viene con Saturno en Aries en términos de las personas que, no sé, insultan a otras personas, los odiadores en redes sociales, que comentan odiando y odiando y odiando, y que de pronto bajan a una realidad concreta en la que hay otra persona, ¿no? No estoy peleándome con nadie, con una pantallita, con colorcitos. Efectivamente hay una persona del otro lado. Esto ya empieza a pasar hace un tiempo, digo, por agresiones a periodistas, ¿no? De mandriles a pegarle una piña a un periodista, o de zurdos van a correr y que al final terminan en una manifestación, uno que se va corriendo y lo persiguen. Bueno, es probable que nos encontremos más escenas de esto, ¿no? Más escenas de que, che, pará, no es tan gratuito. Esta incitación permanente a la violencia, este desprecio permanente del otro, no es gratuito. Entonces es probable que nos encontremos, insisto, escenas que nos dejen esto en evidencia. Y algo interesante para pensar en relación a nuestro mundo interior, en vínculo con lo saturnino, bueno, pensemos a Saturno como la imagen del padre. Entonces parte de lo que va a traer al trabajo este tránsito de Saturno en Aries son las memorias de agresión y de violencia que podemos tener en relación al vínculo con nuestro padre, que muchas veces ejerce la autoridad. Socialmente es muy frecuente ubicar un padre que ejerce la autoridad desde la agresión, desde el castigo, desde la violencia. Y además, astrológicamente, Marte es el regente de Aries, ¿no? El signo en el que entra Saturno. Y Marte es otro gran arquetipo masculino que muchas veces lo tomamos de nuestro papá, ¿no? Ubicamos ese primer contacto con Marte, lo tenemos a través de nuestro padre. Entonces Saturno en Aries nos lleva también a un trabajo con ese arquetipo de lo masculino que encontramos en nuestro padre y que tiene que ver con qué hacemos con nuestra fuerza vital, con nuestra agresividad y con nuestra potencia. Saturno nos puede traer una tendencia a exigirnos mucho y por lo tanto comprimir más nuestra identidad, o nos puede traer por el contrario espacio para sostener esa identidad. Y este sería como el corazón del trabajo con lo saturnino, que tiene estas dos funciones. En la función de la exigencia se plantea como una meta que yo tengo que alcanzar. Dale, hacelo, hace esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. La imagen de la meta, la imagen del mandato, ¿no? Para poder ser una persona, una buena persona, una persona querida, vos tenés que esto y tenés que aquello y tenés que lo otro. Entonces, este tironeo, esta exigencia de lo saturnino nos lleva en una dirección, nos fuerza en una dirección. Pero también lo saturnino puede funcionar no como un tironeo, no como un empujoneo, sino por el contrario como un lugar de sostén. Bueno, tengo ganas de, no sé, estudiar esta carrera. Bueno, ¿cómo tendría que organizar mi vida para poder estudiar? Tengo ganas de, no sé, abrir un negocio. Bueno, ¿cómo tengo que hacer para poder organizarme para que ese negocio medianamente pueda funcionar? ¿Qué tengo que tener en cuenta del contexto? ¿No? Como busco una serie de elementos, de herramientas, de conocimientos, de esto. Objetos, situaciones, vínculos que me permitan sostener ese proyecto, esa idea, esa pasión y ese deseo. A grandes rasgos podría resumir entonces la relación de Saturno con nuestro deseo en esos dos términos, o en esos tres términos. Lo represivo, no, acá no sale nada porque esto no está bien. El mandato, la exigencia, bueno, si querés eso tenés que ser el mejor, tenés que poner el mejor negocio del mundo y trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche, no pares un segundo. O este otro lugar de sostén, bueno, ¿cuáles son mis particularidades? Me cuesta mucho la contabilidad, soy un desastre. No, yo creo que 5 más 8 es 46, no tengo ni idea. Y hago las cuentas 5 veces y las 5 veces me dan cosas distintas. Bueno, perfecto, voy a necesitar ayuda. No castigarme por hacer mal las cuentas. Encontrarme con la ayuda que me permita de alguna forma lograr este objetivo, este deseo, ¿no? Darle un sostén, un sustento a ese deseo. Para algunas personas esto es un trabajo incesante a lo largo de toda su vida, ¿no? Como que nunca se termina del todo porque, bueno, puede ser que Saturno sea muy fuerte en su carta, o sea, una persona Sol en Capricornio, Luna en Capricornio, siempre va a estar de alguna forma lidiando con la exigencia. Pero cualquier movimiento que vayamos logrando hacer, de salir de ese código en donde yo tengo que, y me exijo un montón, a un lugar en donde ubico lo que soy, lo que me hace falta, lo que necesito y lo que quiero, y trato de darme los recursos para poder lograrlo,
hay algo de ese movimiento que siempre va a traer alivio, siempre va a traer la posibilidad también de encontrarnos con la satisfacción, porque hay una paradoja en la exigencia que es que nunca alcanza, nunca es suficiente, siempre puedo pedirme más, siempre me exijo más, siempre me pido más. Eso, nunca es suficiente. Con lo cual, en muchas ocasiones, la satisfacción aparece a través del registro de qué es lo que yo soy, quiero, me pasa, necesito, y a través de ese registro la posibilidad de darme lo que necesito para poder lograr ese movimiento. Y ahí entonces, bueno, medianamente lo logro. Muchas veces con Capricornio se da la imagen de subir la montaña, ¿no? Estoy ahí sudando la gota gorda para poder llegar a la cima, y cuando llego a la cima no me alcanza esto que encontré acá, ¿no? Porque llegué buscando algo que no estaba en esa cima, que no está en ninguna cima. Entonces vuelvo a bajar, vuelvo a subir otra montaña y así, hasta que en algún momento logro realmente ubicar dónde está el camino que para mí tiene sentido y me sostengo y me acompaño en ese caminar. Saturno en Aries puede ayudarnos a ubicar algo de este camino, de esta propia dirección, ¿no? A ubicarnos en una cierta relación con el deseo. Y a partir de ubicarnos en esa relación con el deseo, sostenernos en ese andar, en ese caminar, en ese transitar. Una linda pregunta para hacernos en relación a todo esto es: ¿qué pasa cuando algo nos sale mal? Cuando algo que queríamos, que buscábamos, que estábamos haciendo, nos equivocamos, se nos cae algo, se nos rompe algo. ¿Qué hacemos? ¿Nos castigamos, nos maltratamos, los entendemos? Una linda revisión. Después, por otro lado, específicamente en relación al ingreso, al ingreso al signo de Aries, traería que hay algo como del enojo, de la bronca que aflora, que emerge en la vida individual, en la vida de cada quien. Aparece algo de ese enojo saliendo hacia afuera. Y esto no está ni bien ni mal, es parte de las particularidades de lo que hay adentro de nuestro mundo emocional. Quizás la pregunta es si es posible darle un buen lugar a este enojo, a esta bronca que están adentro, un lugar que no implique ni autodestruirme ni dañar a nadie, ¿no? ¿Cómo se conquista un buen lugar? Bueno, podría decir un montón de cosas más respecto de este tránsito, pero voy a decir una última que tiene que ver con la posibilidad de encontrarnos con la ayuda. Muchas veces lo que nos trae Capricornio es una sensación profundísima de soledad. No hay nadie ahí para mí, nadie me cuida, nadie me sostiene, nadie me acompaña. La idea del abandono, ¿no? Es un signo que trae mucho frío. Y con los encuentros con Saturno, con los tránsitos de Saturno, muchas veces algo de esto se remueve. Entonces nos invito, que además Saturno, soledad, autonomía, esfuerzo y demás, y Aries también tiene mucho que ver con esto, con la autonomía, con poder solo, con arreglármela solo, con la propia individualidad más aislada. Entonces es una configuración que nos acerca mucho a esta sensación de ser un individuo aislado. Y hay algo muy hermoso que pasa con Capricornio, con Saturno, con esta energía que tiene que ver con la posibilidad de encontrarnos pidiendo ayuda. Entonces nos invito a ubicar esto, ¿no? ¿Quién me puede brindar esa ayuda? E incluso cómo puedo yo, a mí misma, a mí mismo, brindarme esa ayuda para poder sostener y acompañar esto que surge de mí y que habita en mí. Bueno, continuamos entonces con los tránsitos que tenemos para esta semana. Bueno, hay un ingreso también importante esta semana, que es que el Sol entra en el signo de Géminis. Tenemos este ingreso exactamente, ya les digo, el 20 de mayo va a estar ingresando el Sol en Géminis. Y este ingreso nos invita a la comunicación, a la palabra, a esto, a ver qué relación tenemos con el conocimiento, con el saber, con la verdad, cómo circula en nosotros, de qué tenemos ganas de charlar. Nos lleva a tener un poco más de cuidado con los chismes, que están muy potenciados y que tienen su lado B, ¿no es cierto? Entonces esto, como revisar un poquito qué palabras sí, qué palabras no, de qué se habla, de qué no se habla, cómo estoy nombrando las cosas, ¿no? Nos permite encontrarnos con nuevas formas de nombrarme, de nombrar lo que quiero, lo que soy, lo que entiendo, lo que me pasa, lo que siento. La invitación del Sol entrando en el signo de Géminis es a lo liviano, a lo alegre, al juego. Hay cierto espacio para el encuentro con lo profundo y para nombrar lo profundo específicamente en los primeros días del tránsito del Sol por el signo de Géminis,
porque va a ser un aspecto, un trígono con Plutón, que está en Acuario. Entonces desde ahí se puede dar cierto encuentro con la propia profundidad y este sol puede favorecer el encuentro de palabras para nombrar aquello de lo que venimos dando cuenta, aquello de lo que nos venimos dando cuenta, que nos pasa en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo interior. ¿Qué tal, camión? ¿Cómo le va? Pero de por sí, la energía geminiana, la gran invitación que hace es a divertirse, a pasarla bien, a lo lúdico, a cierto lugar más liviano, que nos saque por ahí de cierto registro de pesadez y de densidad. Y en el juego, los geminianos encuentra un montón, ¿no? Porque hay grandes procesos de aprendizaje, hay un encuentro con el mundo, con la vida, hay algo de la alegría y de la sonrisa que son bastante importantes en nuestra vida, incluso hasta para el equilibrio químico de nuestro cuerpo. Entonces esta invitación, ¿no? ¿Dónde me puedo encontrar cierto lugar de alegría, de felicidad y de vitalidad? Y después también la pregunta de qué tenemos ganas de aprender, ¿no? ¿Qué nos inspira el deseo de aprender? Por el otro lado, para llevar por ahí sí a un lugar más profundo la energía de Géminis, podemos preguntarnos qué cosas no nos animamos a decir, a dónde hay un silencio que nos esté pesando o atrapando, y la posibilidad de darnos espacio para compartir lo que sentimos y lo que pensamos. Esto en particular si ustedes se registran como personas que tengan una cierta tendencia a la timidez o al silencio, a decir poquito, ¿no? A quedarse calladas, callados, como es una linda invitación del cielo para alivianar a través de decir. Porque muchas veces lo pesado que se pudre adentro nuestro es justamente esto que no logramos decir. A veces es verdad que hablar genera ruido y genera movimientos, pero también es cierto que cuando no decimos algo queda dentro nuestro generando cierta fermentación, ¿no? Y desde ahí cierta densidad. Así que bueno, la invitación a preguntarnos qué cosas no nos animamos a decir y a darnos espacio para decirlo. Justamente decía recién que el Sol en algún momento va a hacer un contacto con Plutón. Este contacto va a ser el 24 de mayo. En ese trígono que hace el Sol con Plutón, nos podemos encontrar con mucha ansiedad, con una ansiedad creciente, con la sensación perturbadora de que algo viene y que no sabemos bien qué, ni cómo, ni por dónde, pero qué puedo hacer para evitar esto que temo que ocurra. O esto como mucha actividad mental, mucho movimiento mental, esto como la mente muy ágil y en esa agilidad pensando escenarios difíciles, hostiles, catastróficos, sobrepensando. Que muchas veces lo complicado del sobrepensamiento es que trae algo como que se termina volviendo un poco incurable. Entonces, la posibilidad de que este contacto del 24, este trígono del Sol con Plutón, nos traiga ese sobrepensamiento puede ser bastante perturbador. Lo interesante de este tránsito es que la curiosidad eleva su tono y puede llevarnos a pensar cosas que quizás hasta ahora no habíamos pensado o no habíamos visto nunca. Hay intensidades que nos pueden traer una sensación magnética, ya sea que coincidan las polaridades o que estén opuestas las polaridades. Lo magnético puede generar muchas veces mucho rechazo, ¿no? Una cierta expulsión o mucho deseo de acercarme muy profundamente a ciertas personas, a ciertos amigos y amigas, a ciertos conocimientos y saberes. Me puede pasar esto y que incluso me puede pasar sentir mucha atracción, mucho magnetismo y terminar finalmente sintiendo mucho rechazo y la necesidad de una gran distancia. También durante esta semana, específicamente el 22 de mayo, vamos a encontrarnos con un trígono entre Venus y Marte. Este trígono nos invita a preguntarnos ¿qué lugar ocupamos en nuestro vínculo? ¿Qué lugar ocupo yo en mi vínculo? ¿Cuánto nos permitimos aparecer en nuestros vínculos? Si hay espacio para lo que somos o si el vínculo está todo armado en función del otro. Esta gran mirada, esta gran atención, porque Venus está en un signo de fuego, Marte está en un signo de fuego, signos que tienen que ver con la identidad y con el yo. Entonces traen esta pregunta, ¿hasta dónde aparezco en mis vínculos? También del otro lado o en el anverso de esta pregunta está si ocupamos demasiado espacio en nuestros vínculos y si el lugar que tiene nuestra pareja, sus deseos y sus necesidades queda muy marginado. Están las dos cosas para pensar, ¿no? Pero es interesante ubicar que de alguna forma la posibilidad de aparecer en nuestros vínculos es la posibilidad de enriquecer nuestros vínculos. En tanto aparezco,
en un vínculo hay algo de lo propio que va a estar aportando un contenido y que va a estar aportando preguntas, sensaciones, ideas y deseos. Si yo estoy demasiado en función del otro, el vínculo se empieza a vaciar y a viciar. El otro se queda un poco solo, porque de fondo está con sus propios deseos, con sus propias propuestas, con sus propias preguntas. Yo no traigo las mías. Es verdad que muchas veces en nuestros vínculos traer esas preguntas, traer esos deseos, traer esas ganas, genera una incomodidad, un malestar, un reacomodamiento, una sorpresa, una inquietud, pero hay algo en esto que es profundamente valioso. Es probable que si empezamos a compartir algo que hasta ahora no estábamos compartiendo, generemos por lo menos una cierta extrañeza, pero nos arriesgamos también a ser bienvenidos y bienvenidas. Es posible que si yo abro, el otro sonría frente a eso que se abre. Entonces, bueno, vale la pena arriesgarse durante este trígono de Venus con Marte. Incluso para las personas que no estén en un vínculo, es un periodo de revisión interesante del deseo. ¿Cuánto de mi deseo tiene que ver con escucharme y cuánto de mi deseo es estar acomodándome a lo que mi sociedad, mi familia, los otros esperan de mí? Y es un periodo hermoso para vincularnos de otra forma con lo que nos apasiona y nos enamora. Hay fuerza para que el amor encuentre nuevos modos de llegar a nosotros. Entonces poder estar medianamente abiertos, abiertas, receptivos con este amor que puede llegar a golpear nuestra puerta puede ser muy interesante y muy disfrutable. Bueno, por último menciono la conjunción de Mercurio con Urano, que todavía más fuertemente trae esa inquietud, porque además es el mismo día que el Sol en Géminis hace trígono con Plutón. Esa conjunción de Mercurio con Urano trae todavía más esa inquietud en lo mental y esa sensación como chispeante en nuestro cerebro. La invitación que por ahí nos acerca este Mercurio, conjunción con Urano, en el signo de Tauro, es que bajar al cuerpo, hacer una caminata, respirar, buscar algo del contacto de los sentidos con el mundo, puede traerle un alivio a nuestra mente sobreexcitada. Entonces, en la combinación, Mercurio nos habilitaría esa otra posibilidad, recordar que está el otro polo, está lo mental y lo corporal. Está lo inmaterial y está lo físico. Entonces esto, bajo, voy un ratito a la tierra, doy un paseo, una caminata, salgo a caminar, me voy a tomar un café a 20 cuadras de mi casa, salgo a caminar por el monte, depende cuál sea el lugar en donde ustedes están, poder encontrarse de alguna forma con otros aromas, otros colores, otras texturas puede traer un alivio a esta mente sobreexcitada. Ah, una cosa más quiero decir, el 25 Mercurio va a entrar en el signo de Géminis, junto el mismo día en el que Saturno entra en Aries y unos días después de que el Sol entró en Géminis. Y de alguna forma esto termina de abrir todo un periodo de mucha más actividad, ¿no? Veníamos de un periodo más quieto, más lento, más de reacomodamiento. Bueno, terminamos de entrar en un periodo de actividad. Si ya venimos cansados, cansadas, les invito a que en estos últimos días traten de aprovechar algún momento para descansar porque viene un periodo todavía más fuerte de actividad de movimiento. Bueno, gracias por estar acá, gracias por su sintonía. Yo soy Sebastián Bru, este fue el 11º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirme en redes sociales, sebabru.astrología, pueden entrar a mi página, sebabru.com y nos estaremos encontrando de nuevo la semana que viene. Gracias, que estén muy bien.